¿Qué tal, amigos? Buenas noches, es un placer estar con ustedes, agradeciéndoles siempre la gentileza que tienen de acompañarnos todos los domingos a las 8 de la noche en Noche Sin Tregua, programa que usted puede ver a través de la señal de Tica Visión Televisión y que también puede disfrutar en nuestro canal en YouTube en forma simultánea. Hoy hemos cambiado de set, como se dan cuenta, nos hemos trasladado a una de las cabinas que tiene Tica Visión para cambiarle un poquito el formato al programa y que usted disfrute también de las muchas instalaciones que hay aquí en Tica Visión. Hoy vamos a seguir en el análisis político. Llevamos varios programas con varios analistas. El día de hoy he invitado a dos catedráticos de la universidad, dos conocedores de la política nacional, el historiador don Vladimir de la Cruz de Lemus y el politólogo don Rotzai Rosales Valladares. Con ellos vamos a conversar en la parte importante de nuestro programa. Vladimir, Rotzai, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y agradecer el encuentro con Rotzai a propósito de este programa. Un gusto reencontrarme con ustedes nuevamente. No, es un programa de peso académico, catedrático, ¿verdad? Vamos a ver eso. Va a ser un gran programa. Ya regresamos. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Mi Creditips de la semana es patrocinado por Mi Crédito. Elimina gastos innecesarios para tu estabilidad financiera. Mi Crédito. Crecemos juntos. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en
Gracias por continuar en nuestra sintonía y de inmediato vamos al tema. Arranquemos con Rotzai. Yo tengo 61 años, Rotzai, y siempre he pensado que vivo en una democracia. Y yo pensaba que vivía en una de las mejores democracias de América Latina, con todos sus defectos, como toda obra humana. Pero estoy equivocado. De repente el presidente dice que esto es una dictadura, que es un gobierno autoritario de 75 años, que vivimos en una democracia fingida, prácticamente es lo que dice. ¿Cuál es tu opinión? ¿Estábamos equivocados nosotros, a pesar de que hemos sido críticos en la mejora de nuestra democracia, pero sabiendo que es una de las mejores? En las 24, según la revista The Economics, democracias plenas, está Costa Rica en el puesto 17, superando muchas naciones de Europa. Solo hay un 8% de gente que vive en democracia y nosotros estamos incluidos. No es perfecta, te repito, pero ¿qué te parecieron las declaraciones del presidente? Bueno, con respecto a tu primera pregunta, si estábamos o no equivocados, no solo hay evidencia empírica. Vos mencionaste el caso del índice de Economics, pero están los estudios anuales de VIDEM desde la Universidad de Gotemburgo, están los estudios de la POP desde la Universidad de Vanderbilt, están las encuestas y eso que son percepciones, ¿verdad? En el caso de las encuestas, del Latinobarómetro, que aunque advierten que ha habido algunas erosiones y deterioros, sobre todo en la gestión institucional de políticas públicas que generan dudas sobre los resultados, no de la democracia, sino de la administración pública. Lo cierto es que todos estos indicadores a los que estoy haciendo referencia muestran, como bien había dicho hace ya mucho tiempo, dicho sea de paso, el politólogo argentino Guillermo O'Donnell, esta es la poliarquía más sólida, más vieja y más estable del continente. ¿Verdad? Entendiendo por poliarquía el concepto que Robert Dahl utiliza para definir una democracia. Entonces hay evidencia empírica desde ese conjunto de datos, pero hay también evidencia teórico-conceptual que le hacen a uno corroborar que por más problemas que sigamos teniendo, es una democracia con esas características, una democracia plena, dice The Economics, y eso lo suscribe también VIDEM al considerarla dentro de las 30 principales democracias con mayor estabilidad de todo el planeta. Y no es un evento anual, ¿verdad? Sino que hay que ver la trayectoria y la tendencia de estas condiciones institucionales del régimen y también de convivencia democrática y de cultura política democrática, que por todo lado evidencian la solidez de nuestro Estado de Derecho en primera instancia, que puede incomodarle a quienes dicen que no vivimos en democracia, y tanto nuestro Estado de Derecho como de la convivencia democrática, ¿verdad?, cotidiana en otros ámbitos. De modo que, respondiendo a tu primera pregunta, me parece que has leído bien y has leído lo suficiente como para darte cuenta de exabruptos de esa naturaleza, ¿verdad?, que son, a mi juicio, más producto de calores y pasiones momentáneas que de conocimiento, sin duda, ¿verdad?, porque lo que se muestra ante el mundo, lamentablemente, es una enorme ignorancia de nuestra historia, a la cual don Vladimir se puede referir ahora, de nuestra historia democrática, y una enorme ignorancia con respecto a los datos, ¿verdad?, de alguien que el 1 de mayo decía que contra mentiras ponía datos. En cualquier circunstancia podíamos presentar estos datos y darnos cuenta de la estabilidad de nuestra poliarquía, la estabilidad y la plenitud de nuestra democracia, que, como sabemos, incomoda a quienes no les agrada vivir en democracia, ¿verdad?, sino a quienes les gusta los autoritarismos, los totalitarismos, siguiendo la terminología de Linz, u otras clasificaciones, como la de Sartori, que hablan de dictaduras y que hablan de tiranías, justamente en el primer tomo de su libro Teoría de la Democracia, como las antítesis de la democracia, ¿verdad? A lo mejor la aspiración a vivir en ese tipo de regímenes es lo que hace
que algunos personajes... El haber algunos vivido tal vez líderes muchos políticos, años en Indonesia. consideren, o no sepan, digámoslo en términos, quiero pensar inocentemente, que les hace falta información y que les hace falta estudio, ¿verdad? Ahora bien, Vladimir, 8 expresidentes se pronunciaron en favor de la democracia, los que están en vida, pero esos 8 presidentes representan 24 años de vida, 32 años de vida democrática. Pero el presidente en su show de los miércoles los atacó. Pero si hubieran podido estar vivos, no solamente esos 8, sino otros tantos, para cumplir ese periodo de 75 años que habló el presidente de la República, que arrancaríamos desde la Junta de Gobierno de don Pepe en adelante, y se fue muy largo el presidente para atacar a los adversarios, o es que involucionamos democráticamente a partir de 1949 con nuestra Constitución, porque el presidente dice que tenemos 75 años de vivir en una dictadura democrática, o sea, antes no. Bueno, yo sinceramente creo que es que el presidente de la República es un ignorante total de la historia nacional, es un ignorante en términos de cultura política, de formación política, de formación histórica de las tradiciones de Costa Rica, de la evolución del Estado costarricense, etcétera. Y voy a ponerlo de manera muy sencilla, porque este año, justamente 2024, cumplimos 200 años de tener poder ejecutivo, de tener poder legislativo y de tener poder judicial independientes. Cuando se desarrolló el Estado de Costa Rica, finales de 1823 y principios de 1824, ya nosotros insertos en la República Federal que constituimos el Estado de Costa Rica, hicimos nuestra primera constitución en ese sentido, ya con poderes públicos. Desde esa época se definieron los poderes como los conocemos hoy, del Poder Ejecutivo con sus propias funciones, independiente del Legislativo y del Judicial, con imposibilidad de delegar esas funciones, con exclusividad de funciones, igual el Poder Legislativo, igual el Poder Judicial. Cuando decimos indelegabilidad es que no pueden delegarse las funciones para que otro poder las haga, o exclusividad es que lo que es propio del Poder Ejecutivo es propio, y lo que es propio de la Asamblea Legislativa, que es hacer leyes y ejercer el control político, es propio, ¿verdad? Eso entendámoslo de esa forma. Entonces, si entendemos eso, tenemos 200 años de poderes públicos, y de poderes públicos que tienen una raíz profundamente democrática, en el sentido de que cuando surgen estas instituciones y estos conceptos, 150 años más atrás de eso, ¿verdad?, hace 300 y pico de años, fue una lucha contra las ideas monárquicas, absolutistas, teocráticas, que hacían creer que el poder era una decisión de Dios y que Dios investía a Claudio Alpizar para que gobernara y a nosotros dos éramos los súbditos de Claudio. No, ahí empezaron a desarrollarse las teorías que dijeron que eso no era así, que el poder venía del pueblo mismo y que había una voluntad política que se expresaba por representación en la designación de un gobernante que debía ser armónico, el gobernante con ese pueblo, para poder ejercer, digamos, la autoridad del Estado y procurar el mayor bienestar de los ciudadanos. Y aparece el ciudadano, hombre libre con derechos, frente al siervo, frente al vasallo, frente al esclavo, etcétera. Y yo creo que esta es la parte medular del asunto. Y esa parte la desconoce él. Cuando nosotros venimos a la independencia, justamente rompemos con todo ese pasado colonial y con todo ese pasado absolutista. Y empezamos a desarrollar conceptos de nueva relación social, de nueva relación política. Y en el caso costarricense, porque no tenemos mucho tiempo, digamos, la dicha nuestra en ese sentido es que a diferencia de muchas de las regiones de América Latina que se estaban independizando y creando países, y de América Central o de Centroamérica, nosotros iniciamos con un maestro. Juan Mora Fernández fue nuestro primer jefe de Estado,
24 a 1833. No con un militar. 3 gobiernos, sin militares, sin autoritarismos, y con una visión del primer jefe de Estado de fortalecer el proceso educativo, incluyendo las mujeres en aquella época, con apoyo del régimen municipal que estaba surgiendo en ese momento. Ya había habido, digamos, otro tipo de municipalidades en el periodo colonial, cabildos y otras cosas, pero digamos, ayuntamientos. Pero ahí empieza. Y durante ese periodo, a partir de ahí, de la gestación del Estado, hasta ahora, ¿quiénes han sido los gobernantes de Costa Rica? Maestros, Abogados, profesores, abogados, la inmensa mayoría, médicos, lo cual es muy importante para un concepto de Estado de Derecho. Médicos, periodistas, politólogos. Entonces, y excepcionalmente... economistas. Economistas, correcto, economistas que conocen la historia del país. ¿Cómo? Sí. Porque el último no conoce nada. Y otros que no desconocen. Y excepcionalmente militares. Y uno de los brillantes militares que gobernó fue Tomás Guardia Gutiérrez, rodeado en su gabinete de civiles. Y quitó la pena de muerte. Y quita la pena de muerte y debilita el ejército. Y entonces ahí tenemos eso, porque el único militar fuerte fue Tinoco. Formado militarmente, asume militarmente, fortalece el ejército, cae Tinoco y ¡pum! Y salió reventado en un año y pico. Decapitaron el ejército y entonces tuvimos un desarrollo institucional muy importante y democrático en ese sentido. Pero es lo que estás diciendo vos y para... Digo, esa parte para entender ese proceso, porque la formación de abogados en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, aparte de que la Corte, es que eso le da un sentido de fortaleza, eso que llamamos Estado de Derecho, que es el reconocimiento de la independencia de los poderes, de la exclusividad de las funciones. Pero, vamos a ver, el presidente Chávez está inventando un nuevo estilo de dictadura. ¿Conoces vos, Rotay, alguna dictadura que se haya gestado sin ejército? Yo trato de revisar la historia y no encuentro ninguna que no se base en la fuerza dentro del marco de lo que está diciendo y trayendo a colación Vladimir. O sea, una dictadura sin ejército. No, es que volvemos al o resultado de golpes de Estado. Sí, exacto, porque se han instalado a partir de golpes de Estado y transitoriamente el ejército tiene una participación marginal, lo cual sería también que habría que buscar en los casos históricos concretos a ver dónde pero aquí cuando vino Don Pepe dio un golpe en una guerra en el 48, de las primeras disposiciones fue acabar con el ejército. Sí. Contradictorio con lo que sucede en otras latitudes. Ya vimos que desde el punto de vista histórico y empírico de los datos, de la evidencia al respecto, hay un absoluto falta de conocimiento que llamamos ignorancia o que llamamos falta de información, yo diría falta de estudio y claramente el uso de, frente a esa evidencia y frente a esos datos y frente a los resultados de la gestión democrática en el país en general, no queda otra cosa más que utilizar uno de los recursos que lamentablemente hoy se han hecho tan populares dentro del populismo, que es el uso de la posverdad. La relativización de la evidencia empírica y de la historia, de lo concreto, a partir de un uso absolutamente irresponsable y por supuesto poco riguroso de conceptos, entre ellos esta de dictadura democrática. Que el miércoles pasado, queriendo arreglar la torta, dijo que se había equivocado, que no era dictadura en democracia, que es tiranía. Peor aún, ya dije en la primera intervención, peor aún, porque eso no se sostiene conceptualmente bajo ninguna literatura ni especialistas al respecto, ¿verdad? Y más todavía, es peor, tiranía. Reduce la tiranía a los diputados. Por supuesto. Se la manda a los diputados. Ahora son los diputados los dictadores y los tiranos. En la última intervención de él, eso fue lo que dijo. Le quitó ese carácter al Poder Ejecutivo para decir que la parte dictatorial venía de la Asamblea Legislativa, que era la que tomaba otras decisiones de nombramientos. Y hablando, más enredado todavía peor. Pero eso hace o justifica que sus errores, o claramente exabruptos, ¿verdad? No hacen otra cosa más que demostrar su ignorancia al respecto. Esa utilización de la posverdad, de la relativización del Estado de Derecho, de los contrapesos, ha sido justamente la misma táctica que en el caso del Bacén infructuosa, espero yo, y confiamos en las divinas potencias que así sea, pero en el caso de Orbán en Hungría, en el caso de
el mismo discurso de Marine Le Pen en Francia, el caso del presidente de Polonia, hay una relativización y no solo una relativización, una desacreditación continua a todo aquello que representa uno de los principios básicos de las democracias contemporáneas, que es no solo el equilibrio entre los poderes, visión republicana de la democracia, sino principal y fundamentalmente la supeditación del poder militar al poder civil, y aquí no tenemos poder militar, uno. Y dos, más grave aún, dentro de las concepciones modernas de democracia, la ausencia absoluta, que es lo que desearían estos gobernantes con afanes autoritarios y afanes tiránicos, ahí sí, que es la absoluta ausencia de rendición de cuentas. Y de controles. Y de controles. El famoso accountability en las democracias contemporáneas. Eso es lo que terriblemente incomoda a los autoritarillos de la región en este momento, ¿no? Que existan una serie de contrapesos, exista una institucionalidad que, recordando a Karl Popper, no me canso de citarlo, ya lo advertía. Y eso es lo que justamente los autoritarios, los gobernantes tiránicos, etcétera, y otras formas igualmente no democráticas, los sultanatos y ya otras formas más sofisticadas, desconocen. Y es que las instituciones están hechas justamente, parafraseando a Karl Popper, para evitar las instituciones, que por más que lleguen gobernantes corruptos, gobernantes ineptos, gobernantes ignorantes o abiertamente malvados, decía Karl Popper, las instituciones evitan que causen un mayor daño. Aquí se van cada 4 años. Aquí se van cada 4 años. Un detalle. Como hablábamos un día de estos en Café y Palabras, se van cada 4 años y no, esa tradición no empezó en 1949. No. Ya antes. 1847 hasta hoy, cada 4 años ha habido gobiernos, excepcionalmente ha habido alteraciones. Exactamente. Pues es una cosa importante. Bueno, pero en esa misma tesis, digamos, que yo expliqué antes de eso, digamos, el desarrollo de nuestro país en el siglo XIX, gestándose con el Estado, con los poderes públicos, desarrolló también mecanismos de representación para la época. Y esos mecanismos de representación fueron reconocimiento de ciudadanos, que en ese momento eran solo los hombres, con mayores de 18, 21 o 25 años, dependiendo de la Constitución, en la época, ¿verdad?, que tenían que tener cierto capital, que tenían que ser alfabetos, etcétera. Habían un voto público, un voto indirecto, una serie de mecanismos por los cuales se fue construyendo el Estado costarricense y esa sociedad democrática costarricense que descansaba en esos poderes y en esas instituciones que se iban desarrollando lentamente. Y en 1890, por ejemplo, el día 7 de noviembre de 1889, el día que se mueven los campesinos para defender un posible asalto a un resultado electoral que se conocía públicamente en su resultado a favor de José Joaquín Rodríguez, que le daba fundamento al llamado Día de la Democracia. En ese momento habían 340,000 habitantes, 912 electores, el 0.3% de la población. Cuando yo explicaba esto a los muchachos en mis clases, me decían, ¿eso es democracia? Le digo, no, visto ahora. Pero en aquel momento esa era la democracia de Costa Rica evolucionando. Y después pasamos al voto directo en 1913 y amplió el número de electores. Y después pasamos al voto secreto en 1924, fortaleciendo un voto en conciencia. Después la mujer incorporada. Pasamos al voto universal de la mujer en el 49 y al voto de los jóvenes en el 74. Y amplió y fortaleció la representación política. Y ahora la representación política tiene dos formas, digamos, de representarse. Una en el poder ejecutivo, que tradicionalmente ha sido controlado solo por una fuerza. Antes de 1890 era el resultado de pactos y de conversaciones y de acuerdos, porque no había partidos políticos. Había movimiento liberal, político, de ideas liberales, y la gente se identificaba con el liberalismo, pero no habían partidos políticos. Entonces eran acuerdos políticos que convocaban a escoger un candidato presidencial y se nombraba por la vía electoral de la época. Pero cuando hay partidos políticos, a partir de 1890, solamente a través de partidos políticos se puede acceder a puestos de elección popular, presidente, en ese caso no se elegían los vicepresidentes,
los diputados y los representantes de los cantones, ¿verdad? Y con los cantones esa participación democrática empieza en el Pero año vamos ahí. de 1848, que empieza a desarrollarse. Vladimir, pero en eso que ya estás hablando de los partidos políticos. El presidente actual, desde su candidatura a Rodzai, menospreciaba a los partidos políticos, al punto de que anduvo buscando primero en el republicano social cristiano, anduvo pidiéndole a Sergio Mena que le prestara el PNG, anduvo detrás del PIN, hasta que le apareció Progreso Social Democrático. Entonces el presidente también desde esa perspectiva veía a un partido político como una necesidad para participar, pero no como un fundamento democrático. Pues no tenía esa tradición. No, pero es que además, exactamente, pero es que además no solo no le importaba, ¿verdad? Que puede mostrar, además de ignorancia, cinismo al respecto. Es que... Perdón, Rosay, porque él fue incorporado en paracaídas también a un gobierno, a un poder ejecutivo. Claro, cuando lo nombraron ministro. Traído a su vez por una ministra en aquel momento de don Carlos Alvarado, con un desconocimiento absoluto además del país durante 30 años, que además de su ignorancia teórica, conceptual y su irresponsabilidad frente no solo a la ciudadanía, sino a la representación que hace de un país, ¿verdad? Y que nos tiene en esa vergonzosa situación frente al sistema internacional, haciendo alarde de su ignorancia, su cinismo, sí, claro, y su incapacidad. A su vez, el presidente llega justamente porque eso es lo que resulta llamativo, y es aquí donde nos tenemos que poner la mano en el pecho, dando por un hecho ya descartado en una tesis. Si hubiera sido una tesis propuesta por don Rodrigo Chávez, no lo hubiéramos dejado en la universidad ni pasar de un curso, ¿verdad? Ni tener 3 créditos. Un examen que de algo parecido eso le pasó. sucedió. Eso le pasó en la Universidad de Costa Rica. Sí. Pero en economía. Le dieron un título en otro lado. Sí. Porque evidentemente en la Universidad de Costa Rica, por lo menos, y en nuestro sistema universitario público, no hubiera pasado ni el primer curso de introducción a la política. Pero lamentablemente lo que les quiero decir es que estamos hoy en una discusión y pareciera que el país se ve engañado y sometido sistemáticamente a eso, a las discusiones y al escándalo que él, haciendo gala de, repito, ignorancia, cinismo e incapacidad, promueve y provoca todas las semanas para distraerlo de lo que verdaderamente deberíamos estar discutiendo acá, y es los resultados de su gestión, que no hay ninguno. A eso quería dicho llegar. Sea de paso. A eso quería llegar. Entonces se esconde bajo una retórica y bajo un enredo teórico conceptual, ¿verdad? Y cada vez lo hace peor. Mejor no debería referirse al respecto y dejar a quien sabe hablar al respecto. Tapa con ese uso, repito, de la posverdad, del engaño, del escándalo, típicamente utilizado por populistas del mismo corte o por outsiders del mismo corte, en América Latina sobre todo y en Europa también, para distraernos de lo que realmente repito, nos debería importar, que son los resultados. Subrayo, ninguno que hasta la fecha, con base en su propio decir, ofreció y que no ha logrado. La otra cosa, digamos, en esa estructura de poderes, que me parece que es otro elemento, cuando ya surgen los partidos políticos, y solamente a través de partidos políticos a partir de 1890 se puede hacer la representación política, ya esos partidos se convierten en instrumentos de organización ciudadana para hacerse representar. Y esa representación política nos conduce a elegir diputados por un lado, regidores y municipios en los gobiernos locales, y el presidente de la República en otra dimensión, y después de 1949 al presidente y a los 2 vicepresidentes juntos en una sola plancha, ¿verdad? Desde el punto de vista de la representación política, la Asamblea Legislativa tiene una representación más amplia porque ahí se representan varios partidos. Nunca en la historia política del país ha sido controlada solo por un partido. Siempre ha habido otros representantes partidos. Cuando mucho 2 partidos, o cuando poco, 2 partidos, y ahí en adelante hasta 11 y 12 partidos. 82, 86, pongámosle Luis Alberto Monge, 33 diputados. Bueno, por eso. Ese es el tope. No, 32. 33 creo. O 33, tenés razón. 33. Ese es el máximo que hemos tenido. Y raras veces 29 en 1 o 2 ocasiones, y lo demás tablas para abajo. Entonces, ahí se constituye, digamos, la representación popular más amplia. Pero esa representación popular de la Asamblea Legislativa, ¿cuál es su función? Hacer leyes. Le toca
dirigir el Ministerio de Obras Públicas? No. No, al de seguridad. ¿Le toca administrar la seguridad nacional? No. No. ¿Le toca administrar la caja? No. ¿A quién le toca eso? Al Poder Ejecutivo. Porque en el Poder Ejecutivo, desde su inicio, se organiza con funciones ministeriales, que se llamaban secretarías en otra época, para atender las distintas necesidades del país, en construcción, en vivienda, en salud, en seguridad, en comercio exterior, en fin, en una gran cantidad de materias. Y en ese sentido, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo se le reconoce una mayor representación política y se le dice primer poder de la República por esa representación amplia. Pero el principal poder de la República es el Poder Ejecutivo, porque es allí donde se toman las decisiones todos los que días, tiene más inmediatez. todos los días, en bien o mal, dependiendo de las acciones políticas que se hagan hacia los ciudadanos y tal y como cada uno de nosotros las percibamos. Entonces, una decisión de salarios, una decisión de costo de la vida, una decisión de transportes, eso es del Poder Ejecutivo. Ahora bien, sí. Y si el Poder Ejecutivo no tiene capacidad para manejar eso, son unos idiotas y unos ineptos que deberían salir de ahí. Bueno, Vladimir, pero resulta que entonces estos 8 presidentes que le hacen la carta a Rodrigo Chávez, también muchos de ellos en sus momentos se han quejado de que el Poder Ejecutivo no tiene la facilidad, o que es muy complicado, que se le ha quitado poder al presidente de la República. Porque lo han dicho en algunas ocasiones algunos de ellos, ¿verdad? Cuando han estado en el ejercicio del poder. ¿Cuál es la diferencia, Rotzai? Pero ¿cuál es la diferencia? Que hoy Rodrigo Chávez golpea la institucionalidad constantemente, golpea la Contraloría, golpea el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero claro, estás diciendo justamente la diferencia. Ajá. La diferencia con respecto Me contesté solo. Sí, No, pero exactamente. es explicable. Pero justamente la gestión de estos 8 presidentes y más atrás, como hemos visto, no apuntaban a endilgarle la responsabilidad de su incapacidad ejecutiva de la administración pública a una institucionalidad que está justamente hecha para controlar que el Ejecutivo lo haga. A ver si me explico. Sí. Don Vladimir mencionaba que una de las funciones básicas, y mencionó solo ella, de la Asamblea Legislativa es producción de leyes. El control político. Pero el control político es más importante y es lo que incomoda a los tiranillos o a los que tienen afanes autoritarillos como él. O sea, pero le venden eso, pero le venden eso al ciudadano. El ciudadano compra que la Asamblea Legislativa es una fábrica de leyes y no le da el valor que tiene al control político. Porque hay una pésima educación cívica democrática en el país. Y ya podemos hablar en algún momento de lo que ha sido la educación cívica en este país, ¿verdad? Pero lo cierto es que no hay formación crítica informada, ¿verdad? Con respecto no solo al marco legal, sino a las funciones que tienen que desarrollar cada institución frente a ese poder ejecutivo, que siendo nosotros un país básicamente presidencialista o fundamentalmente presidencialista, ya de por sí son muchas de esos atributos, de esas funciones y atribuciones, que algunos quisieran haber tenido más posibilidad de hacer cosas a partir de la desregulación o a partir de la falta de controles de los otros poderes o de sus órganos auxiliares. Abro paréntesis, dentro de las funciones de control político que tiene la Asamblea Legislativa, por eso se crean 2 instituciones que en este momento son claves para Defensoría y Contraloría. Exactamente, y ayudar a la Asamblea Legislativa en esa búsqueda de control de la función de la administración pública. Y es justamente la Defensoría de los Habitantes, siendo Costa Rica uno de los primeros países en tener esa institución, dicho sea de paso, esa entidad, traída de los países democráticos nórdicos. Y por otro lado, por supuesto, la Contraloría General de la República, como se conoce en otros países, las Contralorías de Cuentas y demás. Órganos fundamentales dentro de ese entramado que llamaba el mismo Donel, a quien cité, instancias de control horizontal y vertical. La vertical la tenemos los ciudadanos, las personas ciudadanas. Y por eso podemos quitar, dichosamente, y poner cada 4 años a alguien. Que esa es una de las características del régimen político democrático, que es que no se va a ver interrumpido quien fue electo en el ejercicio de su mandato hasta que haya un proceso electoral, votaciones, además con ciertas características. Cierro el paréntesis. En el caso del presidente actual, lamentablemente, repito, no solo desconoce profundamente lo más básico del sistema político democrático frente a otras formas de gobierno
y de vida, ojo, sino que además ponen mal, diríamos en el pueblo, empieza a hablar mal de la familia, digámoslo así, quejándose frente al sistema internacional por su propia incapacidad para poder hacer cosas como él quisiera hacerlas, porque esa es otra, ¿verdad? Uno puede tener la excusa, después de 2 años de mandato, decir que no lo están dejando hacer absolutamente nada, ¿verdad? O toma como excusa, lo peor fue que descubrirlo ayer con sus declaraciones en el show mediático que hace todos los miércoles, decir y tomar como ejemplo que no hay justicia pronta y cumplida en el país y que eso es la demostración de que vivimos ya no en una dictadura sino en una tiranía. Bueno, pues ojalá el sistema judicial pudiera ser mucho más efectivo y más eficiente, más eficaz en la resolución de ciertos casos, pero a mí me encantaría que, utilizando esa misma analogía, ojalá el Poder Judicial logre tramitar rápidamente las 42 denuncias que tiene este presidente y que ni siquiera juntando los 8 presidentes que firman esa carta, ni juntando todas las denuncias de cada uno o de presuntos delitos de una cada sumatoria, uno de ellos, una sumatoria, ni siquiera llega a la mitad de los casos, que en 2 años este aspirante de tirano y de autoritario, pero vamos a ver, tiene en eso que decís, el flujo Rotzai, judicial. Sí, yo no sé si es más bobo el presidente o son más bobos quienes están en el Poder Ejecutivo. No sé quién será más bobo, porque al final de cuentas lo que se viene desarrollando se desarrolla con una complacencia de su gabinete, y me imagino que los asesores también. Inclusive vemos ministras y ministros que tienen la osadía de tomar el micrófono para repetir las mismas tonterías con tal de complacer a su rey, y eso también le hace un daño enorme a la democracia desde la perspectiva del desconocimiento que se genera en la ciudadanía, Vladimir. Bueno, digamos, nada más para entender otra faceta de esto. En el siglo XIX el Estado iba desarrollándose lentamente y en pequeño, ¿verdad? Y entonces era más fácil, ¿verdad? Un ministro como Mauro Fernández era de Educación y de Hacienda, entonces cuando impulsa su reforma educativa él sabe dónde coge la plata para fortalecerla, para decirlo así. O sabe dónde la va a llevar para educación. Y no sabe nada, y no pasa nada, se fortalece, porque había una visión de desarrollo importante. Entonces eso era significativo en ese sentido. Hasta el año 48, digámoslo así, y sobre todo después de 1871, con la Constitución de 1870, se había fortalecido la parte presidencial del Estado, el Poder Ejecutivo, y eso, digamos, había tenido sus resultados positivos en esa época, sí, por supuesto, pero en la década de 1940, que fue muy conflictiva, se agudizó ese papel presidencialista del Estado, del Poder Ejecutivo, y hubo una reacción contra eso, que es lo que se materializa también en la Guerra Civil del 48 y en la Constitución del 49, cuando entonces meten controles al Poder Ejecutivo, pero el control al Poder Ejecutivo no era solo del año 49 aquí, venía desde 1688 con la Revolución Inglesa, cuando le pusieron al rey las limitaciones de que el presupuesto ya no lo podía disponer, de que relaciones exteriores, que un montón de cosas le quitaron al rey, ¿verdad? Y lo limitaron. Bueno, aquí ya esas cosas ya estaban incluidas, pero con la Revolución del 48 y la Constitución del 49 surgieron estas otras, digamos, controles públicos importantes en el desarrollo del Estado costarricense, y funcionaron para todos los presidentes que hubo. Y todos funcionaron con la Contraloría y con la Defensoría, no en ese momento, pero con las otras instancias. Te hago un impasse ahí, recordando lo que decía ahora Rotzai, y dejaron obra. Hicieron obra. El actual presidente no tiene una sola obra significativa con la cual pueda alardearse. Pero entonces empiezan a desarrollar una institucionalidad más controladora políticamente del Estado, de la parte del Poder Ejecutivo, porque era la función más democrática, controlar al Poder Ejecutivo para que no se produjera el abuso, el autoritarismo, el despotismo, la posibilidad de gobernar contra el pueblo, porque esas eran razones también de los clásicos de 1700,
89 y de la Revolución Francesa y de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, que podían quitar al presidente. Si el gobernante se apartaba de esa voluntad, de ese mandato que le daban los gobernantes. Cuando se le dice al presidente mandatario es porque es una figura legal que el mandatario solo puede hacer aquello que los mandantes le dan a cumplir, y los mandantes somos nosotros, el pueblo. Y en este caso, si el gobierno se aparta del mandato, lo pueden eliminar. Eliminarlo, sacarlo del poder y poner a otro gobernante. Nosotros hacemos esos cambios cada 4 años. Exacto. Y podemos cambiar gobernantes, porque lo hacemos alterno ahora, o podemos cambiar partido, que también tienen la posibilidad de reproducirse, un gobierno más, 2 gobiernos más, lo que fuera. Esa es una posibilidad democrática, y la gente tiene ese instrumento en sus manos para poder tomar esas decisiones cada 4 años en Costa Rica. Pero es que interesante lo que estás planteando. Decir por un lado que el presidente le achaca todos los problemas a los diputados, ¿verdad? Los ciudadanos reclaman una forma nueva de elección de los diputados, ¿verdad? Porque hay que votar por lista en Costa Rica. Viene un referéndum, que es una figura lindísima. El referéndum, el plebiscito en una buena democracia, nosotros los tenemos. En una democracia. En una democracia, exactamente. Que no hay. Si no, no sería posible. Si no, no sería posible hacer un referéndum, exactamente. Pero resulta que el presidente, en vez de plantearse, ya que le molesta tanto la democracia, ya que le molesta tanto la Asamblea Legislativa, ya que le molesta tanto que esos 8 expresidentes hayan gobernado, ¿por qué si tenía que presentar un proyecto que presentó, que es un adefesio, para quitarle potestades fiscales a la Contraloría General de la República, ¿por qué no presentó un proyecto para revocatoria de mandato y otro para la reelección inmediata? ¿Verdad? A la vez los dos. ¿Verdad? Uno, no, quitemos al presidente cuando no funciona, pero también démosle la oportunidad cuando es muy bueno que continúe. ¿Por qué no presentó una nueva forma, un proyecto de ley para que los diputados lo aprobaran y fuera referéndum de una nueva forma de elegir los diputados? Que tiene cambios constitucionales, pues se va a los cambios constitucionales. Entonces, si le molestaba algunas cosas de la democracia, lo que presentó como referéndum no fortalece en absoluto a nuestra democracia. Más bien viene a debilitar, tal y como lo planteaban ustedes, la fiscalización, o sea, permitir puertas más anchas para la corrupción que tanto nos cansa. Una demostración más de su impericia, de su ignorancia, de su cinismo también, porque por un año habla frente al foro de nada más ni nada menos, el Foro Económico Mundial, de las bellezas de nuestra democracia, y el año después está diciendo que nos vivimos en una dictadura perfecta. Esos son los típicos exabruptos de una persona que lo que le interesa es el escándalo del día y no hacer absolutamente nada con las verdaderas necesidades que tiene el país. Pero es que al ciudadano también como que le gusta eso. No, es que les gusta, por supuesto. Por eso es que algunos autores, como Pierre Rosanvallon, habla de la mentalidad y de la personalidad populista. Una de las características que hace Rosanvallon de este tipo de personajes que lamentablemente están llegando cada vez más mediante elecciones democráticas al poder, dicho sea de paso, para destruir la democracia, ¿verdad? Esa es la gran paradoja. Pero una de las características de la personalidad populista es el uso intensivo de la mentira, haciendo creer a la ciudadanía que esas mentiras son verdades. Y eso es propio de la personalidad psicopática que tenemos en el presidente. Sociópata. Por eso digo yo que para estudiar los populismos en América Latina hoy, incluido el que tenemos acá desgraciadamente, ya no solo hace falta el instrumental histórico, sociológico y politológico, sino el de la psicología social. El cómo empezaron los estudios justamente sobre los populismos, con los aportes de Canavan, Laclau y demás, que utilizando el instrumental de la psicología social, empezaban a caracterizar a esos personajes que encantan, ¿verdad? Que resultan encantadores, llamativos, pero que no generan ningún resultado confiable y mucho menos bueno y productivo para las mayorías que dicen representar.
Esto no es óbice para decir que ciertamente la democracia tiene una característica que también no tienen otras formas de gobierno, o que no tienen otras formas de gobierno, y es la propia posibilidad de que con más democracia se mejoren sus problemas. Y quizás ahí es donde deberíamos tener, eso sí, la oportunidad, en lugar de venir a utilizar foros como este para dedicarle una hora a hablar de las tonteras del mandatario, ¿verdad? O de las ingenuidades del mandatario, para ponerle un término las más exacto. idioteces. Bueno, para ser Déjeme más, decirlo para de ser esa más manera, Rosa, y le voy a explicar por qué. Perdón, pero entonces, don Vladimir, ya le paso la palabra. Deberíamos, en lugar de dedicarnos todas las semanas a escuchar el exabrupto que va a decir en su show mediático de los miércoles y pasar toda la semana perdiendo, perdón que utilice la palabra, miserablemente el tiempo ciudadano, ¿verdad? Reflexionando y tratando de corregir a lo que ya es incorregible, porque su personalidad es esa, Pero y es su que estilo él de no gobierno no hace pone eso. temas No en el tiene debate. arreglo. Y que además demuestra justamente que sí, hay fallos en nuestra democracia. Y hay fallos, repito, en la educación cívica de este país, que nos enseña a no ver críticamente las cosas buenas y malas de la democracia. Correcto. Y el presidente que tenemos en la actualidad es justamente un resultado de ese fallo de nuestro sistema educativo y de nuestra capacidad para que la ciudadanía escoja bien. Y a mí me da la impresión que lo gobernantes. único que le interesa es la ciudad gobierno, pero sobre todo para hacer un mausoleo para él, ¿verdad? Como la pirámide egipcia. Yo creo que no tienen ni idea de lo que es una ciudad gobierno. Si estuviera pensando en un sitio como Brasilia, pues está pensando ahí en meter en 3 cuadras 14 edificios de ministerios. Eso de veras es como meter el Manhattan aquí en Costa Rica. Eso no tiene sentido. No tiene idea de lo que es una ciudad gobierno, de un centro cívico nacional, lo que sea. Hubiera sido mejor que pensar en la finca La Verbena, que ahí está. 80 manzanas o no sé cuántas, y desarrollan ahí un complejo urbanístico bien bonito, como una ciudad política nacional, etcétera, al estilo de Brasilia. No en el puro centro de San José. Ese es un tugurio lo que él pensó, exactamente, para decirlo gráficamente. Pero a mí, confieso que cuando el presidente hizo esa idiotez de decir que esta era una dictadura perfecta, me hizo mucha gracia, porque dije, este hombre verdaderamente es un idiota. Y lo califiqué más fuerte todavía, pero no lo voy a repetir aquí, porque ese concepto corresponde, aunque él no lo quisiera entender así, porque me imagino que no sabe ni el ABC de eso, ¿verdad? Corresponde a un enfoque político de la tradición comunista clásica. Los comunistas fueron los que desarrollaron un concepto de lucha de clases y de una sociedad dividida en clases, no porque lo inventaran, sino porque era la realidad misma, pero que esa sociedad dividida en clases imponía a una clase sobre otras como dictadores. Los esclavistas sobre los esclavos, los señores feudales sobre los campesinos, Burgueses, los señores burgueses sobre los proletarios y trabajadores. Y el régimen capitalista era el régimen de la burguesía y del proletariado. Y eso es lo que tenemos nosotros. Y cuando él habla de que este es un Estado que tiene esas características, ¿cómo fue que le llamó? Se me olvidó el nombre ahorita. Perfecta, la dictadura perfecta. La dictadura perfecta estaba justamente llegando al punto leninista, Lenin, del líder de la Revolución Rusa, de señalar la dictadura del proletariado como una alternativa a la dictadura burguesa. Por eso Lenin usa el término dictadura, porque dice que la burguesía lo que ejerce es un poder dictatorial sobre la sociedad, y por eso la dictadura del proletariado era una representación democrática más amplia, decía Lenin, porque era toda la representación del pueblo. Este carajo presidente dice que esos presidentes y ese régimen que hemos vivido es una dictadura perfecta de esa naturaleza. Él descubre la naturaleza del gobierno burgués costarricense, oligárquico costarricense, y significativamente dice que los partidos, los que han gobernado, Unidad antes de Liberación, la Unidad Social Cristiana y el PAC, son los únicos partidos gobernantes en estos 75 años, son las maquinarias de esa dictadura. Y los dictadores son todos los presidentes que hemos tenido. Bueno, a lo mejor, Don aparece... Pepe, Otiriulate, Mario Echandi, Orlich, Trejo Fernández. A lo mejor aparece siendo candidato su elegido con Vanguardia Popular o con La Hormiga, con alguno de esos partidos del pasado. Si yo fuera miembro de esos partidos, ya le hubiera mandado la tarjeta de adhesión y sumarle los votos para hacer la revolución democrática popular. Pero vamos a algo positivo.
Después de que el presidente sale con todas esas tonterías, para menospreciar nuestra democracia, me llamó mucho la atención la periodista de CNN, Gabriela Frías, que saca un reportaje que está ridiculizando también al presidente. Por supuesto. Y por otro lado, ella misma reconoce que Costa Rica es un foro de la democracia en América y pone en contraste lo que vos decías cuando está en Davos rajando, como popularmente decimos los costarricenses, con la democracia costarricense, sacando pecho, y viene aquí a menospreciarla. Entonces hay una ventaja: a nivel internacional no le creen, por lo menos los países democráticos saben que está diciendo tonterías, que son bobadas del presidente, por ese lado. Pero por otro lado podría traernos también consecuencias. A eso quería llegar, Claudio. Es que no solo es grave la vergüenza internacional que hoy tiene Costa Rica al mostrar como presidente a una persona con esas características que ya hemos más o menos delineado, y que faltan, dicho sea de paso, otras características de la personalidad populista. El problema no solo es esa vergüenza internacional. Yo quisiera creer que el presidente tiene, y ojo que voy a atribuirle una característica positiva que no lo he observado en los 2 años que lleva como mandatario, ni mucho menos en la campaña electoral. Pero yo quisiera creer que él genuinamente debería, como mandatario, estar preocupado por los problemas propios de nuestro sistema político y del régimen democrático en particular. Y quisiera creer, ¿verdad que son actos de fe?, que lo que leyó, el único documento que probablemente haya leído en estos 2 últimos años fue el Latinobarómetro del año pasado, donde evidenciaban y advertían, Latinobarómetro, ¿ok?, que Costa Rica era el país que en 2 años había tenido más retrocesos democráticos. O sea, en el gobierno de él. Exactamente. Entonces quiero atribuirle una inteligencia que, repito, no ha demostrado hasta este momento, mucho menos emocional, pero ahora claramente tampoco intelectual ni cognitiva, ¿verdad? Quisiera atribuirle eso y decirle que quizás le doy la duda, la razón y la duda, si solamente leyó el informe Latinobarómetro, en donde se advierte que sí hemos perdido condiciones favorables para el desarrollo democrático. Porque la responsabilidad de él. Porque la responsabilidad de él. En estos 2 años. Vladimir, se nos está yendo el programa, pero a mí me parece que al presidente le falta mucho señorío en muchos planos, y que esa palabra compuesta de presidente, o sea, el ente, lo que es, el presidente la ha transformado en el presimiente. Es mentir, desde la perspectiva que decía ahora Rotzai, es mentir, es llevarnos siempre a estar en una discusión que no produce absolutamente nada. Le reclamamos logros, no los tiene; le reclamamos programas, no los tiene; le reclamamos gabinete, no lo tiene, y él sigue en este juego. Seguirá en lugar de ser presidente, siendo un presimiente hasta que se acabe estos 2 años que le restan. Yo pienso que la ineficacia de su gestión lo lleva justamente a eso, a desarrollar una política de distracción constante. Entonces lo que él ha desarrollado son temas de distracción y temas de distracción. Entonces la gente se distrae y no le permite mucho al común de la gente ver que él no hace nada. Y como no hace nada, entonces le echa la culpa a quienes él cree que le obstaculizan su trabajo. Cuando se creó la Sala Constitucional paraba gobernantes y autoridades públicas porque violentaban la Constitución y las leyes. No es porque no les dejaran gobernar, es que no podían gobernar contra la Constitución o contra las leyes, digámoslo así. Eso sigue funcionando para ahora. Entonces, ese era un elemento importante. Pero en este caso es que no hay gestión. Cuando un gobierno en 2 años ha hecho cambios ministeriales e institucionales en promedio 2 por mes, estamos ante un gobierno que no tiene proyección de su acción, donde cada ministro que entra, cada director de institución que entra, tiene que empezar otra vez de cero, porque no es que entran a continuar la anterior, porque para eso no hubieran renunciado, ¿sí?
sino que empieza con otra cosa y otra cosa. Sí, ya hay ya instituciones donde hay 3 y 4 cambios en 2 años. Entonces, eso es lo que no se ve, eso es lo que no se puede ver, porque no hay una obra material de gobierno. Pues que la gente dice que él es muy ejecutivo y como le exige tanto los revienta porque como no le cumplen. Bueno, esa es la justificación que dan algunos, ¿no? Sí, eso es lo que él dice, probablemente que sí, pero al final no le cumplen en nada porque tampoco hay nada que hacer. Sí, no hay los deja programa, trabajar, no hay línea, no hay los deja proyecto. trabajar. Aquí sería interesante un análisis político que debería hacerlo las universidades con alumnos y con todo, que es el análisis de los informes ministeriales que tienen que entregarse a la Asamblea Legislativa 15 días después del informe del presidente, a ver qué dicen los ministerios de lo que hicieron y a ver cómo justifican los cambios. Esta es una clave para demostrar que aquí no se ha hecho nada y que eso sigue siendo... Pero cuando vos coges el Programa Nacional de Desarrollo que presentó él, te das cuenta que lo que hicieron fue el mínimo esfuerzo para poner los numeritos que les diera al final sin grandes mejoras. Rosay, tu cierre. A mí me parece que no solo está asustada, digamos, cierta intelequia con respecto a los exabruptos del presidente o en la academia, lo que sea. No. Y peor aún, tampoco es que la ciudadanía completamente está siendo engañada y manipulada. Cada vez son más los signos que demuestran que en virtud de otro recurso que utilizan los populistas, que es la polarización, pues él tiene un capital electoral que probablemente se vaya erosionando conforme más errores y más tonteras cometa. Hay algo que puede ser realmente importante para visualizar hasta dónde van a llegar los límites de sus exabruptos y de su impericia y su ineficacia en el ejercicio de gobierno. Y es que el empresariado y las élites económicamente poderosas de este país, sus financistas, ¿verdad? No son tontos. Es gente que apuesta, invierte y financia a quien le resulta útil. Y como decíamos en mi pueblo, en política hay muchos tontos útiles, ¿cierto? El problema para la sostenibilidad de un proyecto, y dichosamente va a ser así, espero, como el que pretende el actual presidente de la República, va a ser que esas élites y esas financistas a los cuales él pretende favorecer y no lo ha logrado, ya no lo van a considerar un tonto útil, sino peor aún, un tonto inútil. Y le van a quitar todos los apoyos que le permitieron llegar ahí a través de financiamiento. Bueno, muchas gracias, Rosay y Vladimir. Yo sé que usted desearía que siguiéramos una hora más, pero nos ganó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos dentro de 8 días con ese mismo compromiso que usted tiene aquí con la política con P mayúscula. Un abrazo.